Para que todo el mundo sepamos. Sí, yo soy Tony. Hola, Macarena. Y juntos somos Tony y Macarena. Y justamente ellos van a participar en el Abierto Mexicano del Diseño, pero principalmente queríamos saber con ustedes porque en la investigación que hicimos y todo, notamos que ustedes hablan de la temática queer. Entonces queríamos saber y profundizar un poco más porque es un tema muy nuevo, lo queer. Para ustedes, ¿qué es el queer? ¿O cuál es la definición que ustedes consideran que es queer? Ok. Sí. Es complejo, ya sé. Definirlo igual y es un poco ambicioso para el tiempo que tenemos, pero podemos hablar de cómo desde nuestra práctica usamos la temática queer como para entender algunos problemas. No sé si tú quieres empezar. Digo, más que nuevo, en México creo que lo queer se entendía de otras formas. O sea, y nosotros lo definimos como todo aquello que está fuera de la norma heterosexual. Punto. Sí, y eso se puede ver desde lo estético hasta lo sistemático. Y los dos tenemos educación en diseño y nos interesan los objetos. Te quedo para allá. Entonces, sí, ¿dónde está la cámara? Y entonces hacemos exposiciones e investigaciones sobre objetos y la perspectiva que tomamos es queer y justo como tratando de desdibujar lo que se entendía como queer, y hacemos como referencia al lenguaje, a los objetos, a la materialidad, y que cómo eso construye una identidad, y ya a partir de ahí ya se detonan como nuevas preguntas. Okay. Lo queer entendiéndose como parte del LGBTQ y la comunidad gay, homosexual y otras diversidades sexuales de identificación. Sí, claro. ¿Y ustedes cómo van a, cuéntenos un poco sobre el Abierto Mexicano, cómo van a participar? Me comentaban que van a colaborar, ¿no? Nada más, como... Pues... Estamos entrando en dos modalidades distintas. Fuimos invitados por Mario Ballesteros como los curadores asistentes, porque él es el curador invitado de este año. Entonces a él lo estamos apoyando pues en todas las actividades curatoriales que implica la exposición central y la gestión de los otros nueve pabellones, desde la parte curatorial, ¿no? O sea, como el discurso, la selección de piezas, y nosotros por nuestro lado estamos metiendo un proyecto de Tony Macarena al Abierto como una entrada, y eso es una exposición que se llama Original Pirata o Piñata, y son sillas piñatas de sillas mexicanas importantes en la historia del diseño. Okay. Sí, otra manera en la que participamos, y quizás como la del medio, se llama una especie que se llama Abierto 24 horas, que es una especie de... Pues es uno de los nuevos pabellones, al igual que el de novedades, que presenta lo más nuevo en desarrollo de producto, diseño, y el Abierto 24 horas son charlas y como, ¿cómo se llaman? Meeting points entre docentes o practicantes profesionales y estudiantes y muchos interesados. Es un espacio, digamos, como de conferencias, un micrófono abierto. Sí. Y ahí vamos a tener 3 horas distintas, en las que vamos a estar hablando de 3 temáticas distintas, que hablan tanto de nuestra práctica como de nuestros intereses en el diseño que vemos en el tema de este año que escogió Mario, el curador, que es diseño popular. La exposición de Original Pirata Piñata, las piñatas va a estar en el Museo de Arte Popular, y la exposición... En el patio central del Museo de Arte Popular. Sí, que además es el pabellón de objeto inmobiliario. Exacto. Entonces cuando entras al Museo de Arte Popular vas a poder encontrar el pabellón, en todo lo que las personas que se inscribieron y en la parte de arriba van a estar colgando las piñatas.
Sí. Interesante porque en noviembre ese mismo espacio tiene un concurso de piñatas. Okay. Y entonces Sí. ahí hay... Van a jugar con esa temática, ¿no? Ajá. Pues estamos esperando que nos confirmen la fecha en la que nuestras piñatas se van para ser reemplazadas por aquellas del concurso que hace anualmente el MAP. Entonces sí creemos que es interesante que se esté mostrando ahí un proyecto que habla de piñatas, evidentemente. Y diseño y artesanía y Diseño, todo. sí, claro. que O sea, para Jugando el con esa público que temática. vaya pudiese ver ese diseño. como ese cambio. Es un contexto interesante. Eso está ahí. Luego el abierto 24 horas va a suceder en 3 lugares distintos. Ajá. Son 3 cantinas en el centro. El Pasagüero, La Única y la tercera ahorita se me escapa, pero la información ahorita te la puedo proporcionar. Pero sí, son esas 2 cantinas en las que principalmente va a suceder toda esa programación. Inicialmente, bueno, la idea de tener un pabellón abierto 24 horas era tener, o sea, la idea de poder vivir o entender lo que es diseño 24 horas, ¿no? 24 momentos, un poquito como una guía de viaje que te dice, si estás en Ciudad de México 24 horas, ¿qué hacer? Sí. ¿No? Esto es como, en caso de diseño, ¿qué hacer en 24 horas? Esto también lo está gestionando Cool Hunter MX. Okay. Y va a haber desde desfile de modas hasta debates con Emerge México y What is in Can Do. Y charlas que nosotros mismos vamos a, charlas y medio performance que donde van a hablar del diseño. Sí, va a ser interesante porque como justo creo que es de las cosas que a veces no se encuentran tan sencillo. Además todo el centro histórico va a ser como lugar para ir a vivir el diseño y entenderlo y sí, claro, y analizarlo y todo. Como suele hacer el abierto. Okay. Sí. La exposición central va a suceder en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en la Sala Internacional, y esa va a estar creo que 3 semanas. Entonces, bueno, inaugura en el marco de hecho es la exposición que inaugura el festival el 9 de octubre y pues la exposición central de alguna forma es representativa de todos los demás pabellones. Entonces los pabellones están divididos por disciplina, ¿no? O sea, les contamos un poco del 24 horas, pero hay moda, mobiliario objeto, digital, comunicación visual, ¿qué se me está escapando? Novedades y arquitectura, creo que son todos. Y entonces la exposición central lo que hace es que es un discurso pequeño del tema que reúne piezas que se van a ver reflejadas en los otros pabellones según que tanto la gente haya seguido el tema como guía para escoger los proyectos que introdujeron este año al abierto. Sí. Claro, todas las dinámicas que tienen de todo. Además de todo esto, nos gustaría saber un poco de su historia, cómo han trascendido, cómo han llegado hasta el abierto. ¿Cómo hemos trascendido? ¿Qué fuerte palabra? Todavía no creo que hemos trascendido, pero algún suena día. muy padre la palabra. Pues creo que igual le podemos hablar cada uno de nosotros y luego ya de cómo nos conocemos. Yo estudié comunicación visual en Centro, aquí en Ciudad de México, y de ahí, en cuanto me gradué, comencé a trabajar como curador asistente en Archivo, donde Mario Ballesteros era director y curador en jefe. Entonces, pues, por eso Mario y yo tenemos una relación como cercana, y fue que nos invitó al abierto, y Lorena conoció a Mario más o menos al mismo tiempo que me conoció a mí. No lo conocí por ti. Pero fue en esas fechas. Y después de Archivo, que me salí en marzo de este año, siento que fue hace más, pero de ahí me fui a Guadalajara porque Lorena y yo ya teníamos hablando
de que Tony Macarena comenzara como de una forma más formal, entonces por eso me fui a Guadalajara varios meses. Yo soy de Guadalajara. Lorena es de Guadalajara. Ahorita lo verán en mis cuentas, Uh-huh. pero sí, acabamos en el abierto, por decirlo así, porque yo estuve en Archivo, donde Mario era director. Y ahora que estamos, bueno, por mi lado yo también estoy dando una clase ahora en Centro de Diseño de Experiencias. Ok, interesante. Yeah. Pues yo o sea, soy de Guadalajara y estudié diseño industrial en el TEC. Nunca ejercí, más que muy poquito, estoy muy orgullosa de eso. Y después empecé a escribir y me gustaba escribir y empecé a investigar. Hice una maestría que tenía que ver como con estas inquietudes sobre el diseño que no necesariamente eran la producción material, sino la investigación material. Y conocí a Alejandro cuando estaba en la maestría por un texto que escribí, que me mandó un correo y él me mandó su tesis y empezamos a hacer clic y hicimos clic. Lo está resumiendo muchísimo. Hay una revista muy interesante en Guadalajara que se llama Emerge MX, que es la primera revista en México completamente dedicada a crítica de diseño. Entonces solo se publican textos y yo creo que va en sus... ya se publicó la 6ª edición. Y el primer texto de la primera edición, que nos llegó a Archivo por ser una institución dedicada al diseño y la arquitectura, es de Lorena. Y cuando lo acabé de leer y ni siquiera leí el resto de los textos, venía ahí al final su contacto y le escribí un correo así: no sé quién eres, pero gracias por existir, te amo por cómo piensas. Y le envié mi tesis de licenciatura, le dije por favor léela, haz la mierda, me encantaría que la critiques, no sé qué. Bueno, no me contesta en varios meses. Después ya me contesta y me dice: te leí, estoy en la maestría, estoy un poco ocupada, pero te quiero conocer en cuanto pueda visitar el Museo de México. Y fue cuando ya vino, nos conocimos y pues sí. Y le pedí que se casara conmigo. No, básicamente en ese tiempo yo traía un proyecto de editorial, ¿no? Para publicar. Y le dije que quería publicarlo y comimos y listo. Fue como... Y todo pasó ahí. Así empezó. Y como que siempre estábamos teniendo cosas en mente, pero nunca estábamos como... En la misma... como en ritmos de trabajo distintos, en otras ciudades, bla, 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 todo bien. Entonces empezó Tony Macarena a partir de desprendernos como de algunos proyectos y buscar hacer algo. Como la unión entre ambos trabajos. Exacto. Entonces oficialmente yo creo que diría que empezamos en febrero de este año. Wow, qué padre. Pero además han hecho proyectos como individuales, ¿no? Además de Archivo, estaba viendo que hicieron algunos proyectos cada uno por separado. Sí, o sea, con nuestra carrera, ¿no? Sí, yo me he dedicado como a escribir o a editar o a formar también fui parte de Campamento, una feria de diseño en Guadalajara, en donde estuve colaborando los 2 últimos años, medio haciendo programa académico y cosas que tienen que ver con diseño pero no con objeto. Y ahí, o sea, como que siempre nos topamos en las mismas cosas. No sé si nos topamos o íbamos, no sé. No, pues como que el destino ya era planeado. Ya estaba ahí. Y yo por mi lado, pues en Archivo estuve haciendo mucho del diseño gráfico y también he trabajado como diseñador gráfico freelance, pero eso no estoy tan orgulloso. O sea, no es algo a lo que me quiero dedicar, y cada vez lo hago menos. Lo hago por una necesidad económica y porque hay ciertos proyectos sí me parecen interesantes, pero en general los estamos dejando atrás y los dos nos estamos dedicando a la investigación, a la escritura y a la curaduría. Ok. Sí. ¿Y actualmente tienen algún espacio donde podamos leer algunos, o sea, de sus archivos, además de las revistas y todo? En nuestra web, en tonymacarena.com, está todo lo que hemos hecho hasta ahorita. Nuestro Instagram deja mucho que desear en términos de update, ¿no? De contenidos. No, pero creo que tiene bastante hasta ahora. También es tony.macarena. Y tenemos un newsletter y como que en verano hicimos una exposición en Guadalajara que se llamó Objetario.
que justo fue como a finales de junio, que es el mes oficial, institucionalizado como del orgullo gay. Entonces esta es una oportunidad que nos interesa. Ajá, que nos interesa como explorar. Y ya, espacio todavía no tenemos, pero esa exposición estuvo muy interesante. Lo tienen en su página y se me hizo bastante interesante el simbolismo que tenían los objetos y todo. No sé si nos pueden contar un poquito más para... Sí, claro. Pues surgió de la premisa que a veces todas las identidades queers se intentan catalogar, ¿no? También llega junio y como que los medios de comunicación distintos piden como estos como artículos de danos 5 retratos de gente queer y información sobre ellos, ¿no? Y no es que estemos en contra de eso, sino nada más nos surgió la duda de por qué lo queer siempre se entiende como desde una cosa fenotípica, desde lo visual de las personas. Y fue ahí cuando dijimos, pues abordémoslo desde otro lado, de los objetos. Y por eso les invitamos a 24 personas, nosotros somos las otras dos, a prestarnos objeto más queer. Y fue muy interesante las explicaciones que daban la gente de por qué era ese objeto más queer, y sí nos replanteó muchas de las definiciones que teníamos de lo queer, del concepto. Ajá. También lo desexualizamos mucho. ¿No? Creo que eso fue como, bueno, para mí fue de las conclusiones más importantes, que la gente hablaba de lo queer como algo que casi no tenía que ver con la sexualidad. Entonces eso fue muy interesante. La mayoría de las definiciones venían en el sentido de cómo lo queer los dejaba ser ellos mismos. Entonces como que ahí nunca, quizá no nunca, pero los discursos no iban en cuanto a una preferencia sexual o una identidad más que la propia, no necesariamente como de pertenecer o de ser igual a alguien más. Y esto empezó porque nos encargaron una investigación en Cruz Hunter MX sobre este tema, y lo cual nos hizo como replantearse. O sea, replantear como el catálogo, ¿no? Que decía Alejandro de los fenotipos, de cómo se ven los gays, ¿no? Cómo se ven las lesbianas, cómo se ven los trans, así como todo este rollo que suele ser la manera más digerible, pero también la más fácil de que los otros, es decir, la heteronorma, voltea a ver a lo diverso o distinto. Sí, claro. Y entonces ahí nos pareció importante hacer ese giro. Sí, no, además algo bastante interesante también es que en la página aparecían todas las historias de todos los objetos y también hablaban de la instalación, ¿no? De todo, cómo fue instalado todo, pues justamente cómo las telas funcionaban como un separador, ¿no? Sí, pues creo que ahí, bueno, no estamos de acuerdo en por qué utilizamos las... Tenemos dos posturas ante la museografía, pero pues... Sí. ¿Quieres? Tiene una correlación con lo escénico, o sea, con esta cosa de que justo lo queer, cuando es aceptado por la heteronorma, por lo general está en un escenario, ¿no? O sea, es como RuPaul o cualquiera de estos como formatos, programas de entretenimiento. Y por eso lo relacionamos como a la cortina teatral. Y por otro lado, yo lo veía un poco como, en vez de tener una cortina que tapa, o sea, porque las cortinas se crearon para tapar la luz, ahorita pusimos los objetos frente a la cortina, ¿no? Como de alguna forma decir, ya no vamos a tapar esta parte de nosotros, sino que la vamos a poner al frente. Y bueno, mi parte del discurso es la que tiene que ver con, o sea, sí, el escenario y el performance de la sexualidad propia, relacionado también con el closet, y como el closet como concepto, es decir, ¿no? Sigue en el closet o salió del closet, significa que a partir de un cierto espacio uno es su ser en manera pública y privada, y que no sé, no nos hace pensar. A mí me hizo pensar como cómo dejar el closet, o si dejarlo, o cómo se deja. Y hay un teórico, cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero es arquitecto, habla de un espacio entre el cuarto y el closet que se llama el antecloset.
Entonces en ese antecloset uno no es necesariamente tan privado ni tan público, está como en un espacio ahí muy gris. Y creo que lo que al final pasaba cuando llegabas al cuarto, estabas en un espacio oscuro, medio oscuro, alto, que parecía un closet, pero no era un closet, era más como estos espacios donde te pruebas ropa con un sastre. Entonces te puedes probar la ropa, que tiene también que ver con qué tipo de ropa nos hace sentir de ciertas maneras, o el simple hecho de vestirse como acto performático. Bueno, las cortinas se relacionan con de la parte en la que yo la veo, también está la manera de, o sea, la ropa, la misma ropa y cómo te puedes cambiar de ropa, y el espacio funcionaba muy bien para eso. Tenía muy buena, o sea, una luz como muy íntima, y el espacio jugaba con eso. Tenía como una alfombra, entonces definitivamente no era como ir a un museo y tocar esos como pisos muy fríos y así. Esto era muy muy íntimo. Sí, creo que ese comentario específico que dices, Tony, el que no se parece a un museo, es parte esencial de nuestra práctica. No nos interesan los formatos curatoriales, expositivos, tradicionales. Armados, o sea, regulados. La verdad es que cuando decidimos juntarnos fue un poco porque ya las exposiciones de diseño en general nos daban hueva. O sea, dijimos, en serio, no hay nada interesante. Digo, siempre, pero en general la sentíamos súper aburrida. Entonces, por eso también dijimos como hay que retar un poco a la institución y al museo en México. También como, creo que retándonos a nosotros mismos de... Entonces siempre era como no hay nada, y siempre, o sea, estábamos juntos y nos quejábamos y decíamos que no pasa nada, y pues simplemente fue como, pues ya, o sea, qué aburridos nosotros ya, porque no estamos haciendo nada para entretenernos, ¿no? O sea, como, y eso como en un sentido muy primario, ¿no? Como muy pasional. Sí. Pero piensan seguir haciéndolo, o sea, tienen algunos proyectos ahorita en puerta claro. que vayan a hacer. De hecho, vamos a volver a tener una exposición en el mismo espacio en Sono Café para febrero en Guadalajara, de la cual todavía no podemos dar detalles, pero... Exclusiva. pero vamos a volver a usar el mismo espacio, lo cual es interesante porque pues creamos como una especie de comunidad alrededor de ese espacio, ¿no? Incluido con el dueño. Sí, que también es queer y... O sea, se dieron cosas muy interesantes en el verano con Objetario que podemos buscar, volver a tocar en febrero. Sí, o sea, estamos, digamos, buscando maneras en la que este formato de llegar a un lugar, invitar a gente local queer a prestarnos objeto más queer, se repita en varias entidades del país, ¿no? O sea, nos interesa ver Objetario Chihuahua. Claro, en otras partes del país, otros estados. Porque aparte me imagino que las cosas cambiarían. Los claro, y eso, y como justo queer es un concepto que se rehúsa a definirse, y está bien, y podemos trabajar con esa ambigüedad y ambivalencia e inestabilidad, ¿no? Que es justo lo contrario a la institución, ¿no? Que te dice, este es un museo que hace esto y siempre lo ha hecho así. Entonces, si nosotros podemos empezar a retar estos discursos, más bien, si los retándolos, así como otras cosas les retan, y acercándoles también proyectos que les reten, es interesante. Sí, claro. Y muy divertido. Y esperemos que tengan como buenos como frutos. Claro, o sea, porque sí es divertido, pero también tiene una intención, que es cambiar una conversación, agregarle vocabulario, incomodar a la gente, no querer ver lo que existe, y desde un lado donde todo el mundo puede asumir que su identidad es algo distinta a la de otros, y que entonces, ¿no? podamos como cuestionar la impaciencia, la intolerancia de ciertas personas y buscar, ¿no? como poder entendernos y sentarnos a... Sí, no, claro. Nuevas formas de pensamiento y todo, ¿no? Y más como cariñosas o empáticas o como tolerantes,
no sé, digo, estos son como grandes planes, pero Pero ahí van. pues Sí. no sé, ahí hay algo.